¿Cómo me ve? ¿Cómo me ve? ¿Quién tiene expectativa de recibir regalo esta noche? ¿Quién tiene expectativa? Algunos lo veo desilusionados, hay algunos que los veo desilusionados. Pero esta noche es de fe, mire, véame. Llénese de fe, llénese de fe. ¿Cuántos tienen expectativa de recibir regalo esta noche? Bueno, listo, vamos a sentarnos con nuestro corazón bien dispuesto. Véame que estoy equipado. Yo le tengo una buena noticia y es que si nadie se acordó de comprarle regalo a usted este 24, le quiero contar que el Señor Jesús nació hace aproximadamente 2000 años para traernos un regalo a todos. Para traerle un regalo a usted y para traerme un regalo a mí. Ese fue el propósito de que el Señor Jesús viniera. Ahora, imaginémonos que este es el regalo que el Señor Jesús trajo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Alguna vez le pasó que amontonar? No sé cómo está en su casa, pero alguna vez le pasó que vio un montoncito de regalos para repartir. En la mía ha sido así, ¿no? Se agrupa el montoncito de regalos y luego empiezan a repartir. Y uno pequeñito, uno miraba el regalo que se pareciera a lo que uno quería. Entonces uno pidió y no, nada se parece. O de pronto ese sí, ese se parece. Y tenía expectativa. ¿Alguna vez le pasó que usted pidió algo en Navidad y le salió otra cosa y lo desilusionó? ¿Quedó aburrido? Oh, muchos amén. Ahora, ¿a usted le pasó que pidió algo en Navidad y le salió otra cosa y fue mucho mejor que lo que pidió? Bueno, qué bueno por usted. Qué bueno. Ahora, mire, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús vino a esta tierra para traernos un regalo. ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿Y qué trae el regalo? Ahora, vea que cuando usted y yo llegamos a los pies del Señor Jesús, nosotros traíamos una petición. Entonces éramos como un niño en Navidad. Nosotros pedimos algo. Cuando llegamos al Señor Jesús, normalmente nosotros traemos una necesidad. ¿Cierto que sí? Usualmente las familias llegan a los pies del Señor. Llegamos a los pies del Señor cuando mis papás empezaron a abrir la puerta al Señor Jesús. Yo tenía más o menos unos 10 años y llegamos al Señor Jesús porque había peticiones y había muchos problemas y necesidades. Había de todo. En la casa había de todo. Todos los males que puede tener una familia los teníamos nosotros. Y así llegamos al Señor. El Señor había tocado la puerta muchas veces hasta que una vez se abrió la puerta del corazón. Yo digo que muchas veces porque el Señor es así, nos busca siempre muchas veces. Y aunque yo era tan pequeño y no puedo dar fe de cuántas, sé que muchas, porque el Señor siempre nos busca. Entonces esa vez ahí cuando tenía como unos 10 años llegamos al Señor y cuando empezamos a caminar con el Señor teníamos muchas necesidades y peticiones. Entonces no sé, por ejemplo, con qué expectativa usted llegó al Señor Jesús y de pronto usted traía una petición y la petición usted esperaba que el regalo sonara y fuera: no voy a terminar el año soltero. De pronto esa era su petición: no voy a terminar el año soltero, ¿verdad? La matrícula de la universidad. Sí, un nuevo trabajo el otro año, que no se me termine el hogar, que no me divorcie. ¿Cierto que sí? De pronto algunas peticiones así. ¿Alguien llegó con ese tipo de peticiones? ¿Quién llegó al Señor Jesús esperando que no se le acabara el hogar? Bueno, esa era una de las peticiones de mi casa, que no hubiera divorcio. Otra petición era ser sanos. Había enfermedad en mi casa. ¿En alguna familia había enfermedad? Entonces uno llegó con la petición y uno esperaba que el regalo del Señor Jesús fuera salud. En nuestra casa también hacía falta dinero. ¿Cuántos llegaron a los pies del Señor necesitando dinero? También, entonces uno esperaba que el Señor Jesús, ¿qué pasaba? ¿El regalo cuál fuera? Dinero. Usted sabe que los judíos también tenían una petición para Dios. Sabe que los judíos también tenían una petición para Dios y ellos esperaban el Mesías. ¿Cuál era la petición que ellos tenían para el Mesías? ¿Qué querían que hiciera el Mesías? ¿Alguien sabe qué querían ellos que hiciera el Mesías? Ellos querían que fuera un militar, que fuera un soldado y que ese militar los liberara de Roma. Pero ¿cómo nació el Señor Jesús? No nació en una casa de soldados, nació en la casa de ¿quién? ¿Quién era su papá? Era un carpintero, así que creció siendo ¿qué?
un carpintero, tampoco fue un rey que los pudiera dirigir y dirigir a todos los ejércitos para ser liberados. No, de hecho nació en un lugar muy humilde, como nos enseñaba nuestro pastor Eliseo. Nació en un pesebre, en una cueva, que era un lugar donde se cuidaban animales, donde se alimentaban animales, donde dormían animales. Allí nació el Señor Jesús. No era el lugar. Los judíos estaban esperando un gran militar que los liberara de Roma, pero el Señor Jesús venía a liberarnos de algo mucho más grande. Pero como no fue un militar, ¿qué hicieron los judíos con el Señor Jesús? Los grandes líderes judíos decidieron matar al Señor Jesús, porque el regalo que ellos esperaban no era lo que el Señor Jesús traía. Ellos querían un militar que los salvara de Roma. Y mira que muchas veces cuando nosotros traemos nuestras peticiones al Señor Jesús y nuestro enfoque es el regalo que nosotros queremos, podemos despreciar el regalo más importante. El Señor Jesús vino a esta tierra a traernos un regalo que tiene un sentido preciso y claro. Y yo le pido que lea conmigo Romanos capítulo 6. ¿Listo? Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 23? Dice: cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedan libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es ¿qué cosa? Es la muerte, pero el regalo que Dios da es ¿qué cosa? La vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo le parece eso? El regalo de Dios es vida eterna. El Señor Jesús vino a traernos ese regalo. ¿En qué consiste el regalo del Señor Jesús? En que Él nos conoce a todos desde el día en que fuimos engendrados y conoce absolutamente todo nuestro pasado. Conoce nuestros logros, nuestros talentos, nuestras capacidades, pero el Señor Jesús también conoce nuestros momentos más oscuros y vergonzosos. Es la única persona que conoce por completo todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y siendo el Rey y el Señor del universo, no nos da lo que merecerían nuestros errores y nuestros delitos, sino que el regalo que Él da es perdón y vida eterna. Viendo todo nuestro pasado oscuro y toda nuestra vergüenza, lo que el Señor Jesús ha decidido es perdonarnos. Vino a traer perdón y a traer vida eterna para todos. Ahora mira, muchas veces nosotros podríamos esperar un Dios que nos dijera: estoy aquí para solucionar tus problemas financieros. Y entonces uno podría decir: uy, sí, yo acepto ese Dios, me arrepiento de mi pobreza, me arrepiento de mis deudas. Pero ese no fue el propósito del Señor Jesús para venir a la cruz. Eso lo podemos solucionar solos. Uno puede salir de deuda solo. ¿Ha visto a alguien salir de deuda sin necesidad de rendir su vida al Señor o no? Sí, sí es posible, muchas veces. ¿Ha visto a una persona salir de la pobreza sin rendir su vida a Dios? Por supuesto. Cambios súper bruscos y personas que utilizaron toda la inteligencia que Dios les dio sin tener un corazón rendido a Él para ganarse prácticamente el mundo entero. Ahora, Dios podría, yo podría decir, por ejemplo, o cualquier persona podría decir: Dios es sencillamente vino a esta tierra para sanarte y acabar con tu problema de enfermedad. Y entonces uno podría decir: oh, me arrepiento de mi enfermedad, yo quiero ese Dios que me quita mi enfermedad. Y el Señor le importa eso y le importa también el dinero, pero no es el propósito principal por el que el Señor Jesús vino a la cruz. ¿Usted ha visto a una persona ser sana, recuperarse de una enfermedad sin necesidad de rendir su vida a Dios? Sí, sí sucede, sí sucede. De hecho, hay personas que han logrado recuperarse de enfermedades tan terribles como el cáncer sin mirar a Dios en absoluto. Pero el Señor Jesús vino para reparar la necesidad que ninguno de nosotros podrá reparar jamás. Ahora, cuando una persona piensa en Dios y que su regalo es el dinero,
cuando esa persona prospera, siente que no necesita más a Dios. Entonces, cuando la persona viene y buscaba el dinero de Dios, entonces el regalo que yo esperaba era que el Señor me sacara de tantas deudas. Cuando el Señor lo hace, ¿qué pasa? Se siente plena y ya no necesita más a Dios. Si la búsqueda de Dios era a causa de la enfermedad, cuando el Señor suple la enfermedad, ¿qué hace? Se siente plena y ya no busca más al Señor. ¿Usted recuerda aquella ocasión en que el Señor sanó a 10 leprosos y los envía a dar testimonio? ¿Cuántos vuelven? Y los otros 9, pregunta el Señor Jesús, ¿qué se hicieron? Pues bueno, lo que ellos buscaban era solamente ser sanos, no tenían ningún interés en reconocer a su Dios. El regalo que el Señor Jesús vino a entregarnos no fue dinero. ¿Está conmigo? El regalo que el Señor Jesús vino a entregarnos no fue que se acabaran todas nuestras enfermedades. De hecho, la palabra del Señor nos revela que uno de los predicadores más importantes del primer siglo de la iglesia, que es Pablo, probablemente vivió una enfermedad todo el tiempo de su ministerio. Él muestra un aguijón en la carne que claramente no se sabe qué es, pero que probablemente fue una enfermedad que él tuvo todo el tiempo que él sirvió a Dios, a pesar de que él mismo fue usado para sanar a otros. La palabra de Dios también nos muestra que un discípulo de Pablo sufría de problemas digestivos y era uno de los grandes pastores de las iglesias establecidas hasta el momento. Pero ellos mismos eran usados para sanar a otros por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué respuesta el Señor Jesús da a eso? Que su poder se perfecciona en medio de la debilidad. Así que como Él puede sanar a muchos, también puede permitir la enfermedad de otros con un propósito mayor. Y es que su regalo no es solucionar problemas terrenales, su regalo es para solucionar un problema eterno, insolucionable por usted o por mí, que es el perdón de los pecados, salvación y vida eterna. A eso vino el Señor Jesús, a salvarnos a todos. Ahora, el Señor Jesús vino para esto. La palabra del Señor dice, el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora bueno, cuando venía Navidad y uno estaba chinito, a uno le ofrecían, le hacían chantaje. ¿A usted alguna vez lo chantajearon para darle regalo de Navidad? ¿Qué chantaje le hacían? Si usted quiere que el niño Dios le traiga regalo, ¿qué tiene que hacer? Pórtese bien. Oh, nuestra infancia dolorida. Pórtese bien. Entonces uno, ¿cómo se imaginaba a Dios? A ver, chino, ve a ver. Entonces uno estaba siempre con ese chantaje encima. Si usted quiere que Dios le traiga regalo, pórtese bien. Bueno, eso tiene en cierto sentido, tiene razón. De hecho, el Señor Jesús dijo en Juan 15, versículo 7, vamos a leer este versículo con respecto a las peticiones que nosotros le hacemos a Él. Vamos a leerlo, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué pasa? Pueden pedir todo lo que quieran y entonces ¿qué? Y les será concedido. Mire usted este versículo detenidamente y hay una condición, porque aunque hay un y parecen dos cosas, realmente es una sola. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Perfecta conexión, ¿verdad? O sea, el hecho de nosotros estar llenos de Dios y ser obedientes al Señor, ¿qué pasa? Pueden pedir lo que quieran y les será concedido, ¿no? Uno con este tipo de versículos tiende a aprenderse más rápido el final que el principio, ¿cierto? Uno tiende a aprenderse más rápido. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero es re clave la primera parte, ¿no? Sin la primera no sucede la segunda. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. O sea que su papá tenía razón. ¿Cierto que sí? O sea, hay bendiciones que si uno quiere recibir necesita hacer méritos, ¿cierto que sí? Uno necesita estar en el lugar correcto. Pero quiero decirle algo, el regalo del Señor Jesús es para todos los que nos portamos mal. ¿Sí está conmigo o no? El regalo que el Señor Jesús vino a traer, ¿sí está? Algunos me están mirando bravos, lo siento mucho, pero el regalo del Señor Jesús para los que nos portamos mal. ¿Sí está conmigo o no? ¿No? Algunos de pronto no lo han entendido todavía. Y es que cuando nosotros vimos que el Señor Jesús vino a la cruz por nosotros, nosotros no podemos pensar que nosotros estamos ahí por méritos. De hecho, la palabra del Señor dice que la salvación es un regalo.
Nadie ha hecho mérito alguno para ganársela. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, vamos a leerlo. Dice, como dicen las escrituras, no hay ni un justo. Dice, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ahora alce la mano el que la ha embarrado muchas veces, el que no pueda decir cuántas veces ha pecado. ¿Cuántos se merecían el regalo del Señor Jesús? Ninguno lo merecíamos, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que es por gracia. Este regalo es por gracia, nadie lo mereció, es un regalo. Era imposible pagar, era imposible ganárnoslo. Y por eso el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 5 versículo 32, vamos a leerlo juntos, dice, vamos a leerlo en voz alta, dice, no he venido a llamar a los justos, sino a ¿quiénes? A pecadores, al arrepentimiento. Quiero darle una buena noticia, el regalo del Señor Jesús es para todos los que estábamos pecando y habíamos hecho todo mal. ¿Sí está conmigo? ¿Usted cometió errores y pecados? Cosas de las que se avergüenza. Bueno, clasifica para el regalo. Es un afortunado ganador. Clasificamos. Ahora mire que una de las cosas que impidió que los judíos recibieran el regalo del Señor Jesús fue que había algunos de ellos que consideraban que todo estaba bien para ellos. Y el gran problema para recibirlo es que uno siente que ya tiene lo que necesita. Entonces de pronto cuando el Señor Jesús viene a la vida de uno ya tiene regalo. Entonces hay ocasiones en las que uno siente que no necesita a Dios mucho. Bueno, está un poco chichonudo este regalo, ¿verdad? Le anda un poquito duro, así como nos hemos dado duro usted y yo, ¿cierto que sí? ¿Cierto? De pronto ve, aquí fue donde la novia lo dejó. Mire. Aquí fue cuando el profesor le puso 2.8 y no le quiso subir a 3, mire. ¿Sí ve? Y así la vida puede estar llena de chichones, vea por acá, adolorida. Pero muchas veces cuando el Señor toca la puerta de nuestra vida, uno puede sentir que no lo necesita. Y a muchos judíos les pasó eso. Ellos sentían que no necesitaban al Señor Jesús. Y a esas personas el Señor Jesús les dijo, su problema no es que ustedes estén mal, el problema no es que estén así heridos, el problema no es que estén ciegos, el problema es que ustedes están mal y creen que están bien. Ese es el problema. Porque la verdad es que todos necesitamos a Jesús. ¿A qué nos aferramos? Nos aferramos al hecho de creer que no necesitamos ciertas cosas. Entonces, de pronto cuando estamos bien económicamente sentimos que no necesitamos a Dios, pero que sí necesita a Dios el que no tiene dinero. De pronto si en nuestra familia no se habla de divorcio, sentimos que no necesitamos a Dios, pero sí necesita a Dios el que está en problemas familiares. De pronto si nos sentimos sanos, sentimos que no necesitamos a Dios, pero el que está enfermo sí necesita a Dios. Y recuerdo que muchas veces cuando empezamos a llevar a chicos jóvenes a encuentro y estaba empezando a liderar jóvenes, mamás llegaban a este lugar a decirme, lleve a mi hijo a encuentro, que mi hijo necesita conocer a Dios. Y la señora no venía a la iglesia, pero ella me traía a su hijo porque decía, es que él necesita, es muy desobediente, es terrible, él necesita a Dios. Ella no decía, necesitamos a Dios en nuestra casa, ¿no? Ella no llegaba a decir, necesitamos conocer a Jesús. Ella decía, este chino desobediente necesita conocer a Dios. Le pago lo que sea, llévelo a encuentro. ¿Y por qué tenemos de pronto esa actitud de a veces creer que no necesitamos a Dios, pero otros sí? Porque no sabemos realmente de qué se trata el regalo de Jesús. ¿A qué vino a traernos el Señor Jesús, iglesia? Salvación, vida eterna, ¿verdad? Vino a eso. Ahora, hay otro problema cuando el Señor trae el regalo a nosotros, y es que muchas veces cuando el Señor nos trae el regalo, nosotros tenemos el regalo en nuestras manos, el que ya tenemos lleno de chichones y de heridas por un lado y por otro, y queremos aferrarnos a este. Y la palabra del Señor, vamos a leer otra vez Lucas 5, versículo 32. Dice, no he venido a llamar a los justos. Leámoslo otra vez. Dice, no he venido a ¿qué?
a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa nos llama? ¿A qué cosa nos llama? Al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es hacer un cambio radical de dirección. Es dejar de ir a donde vas y cambiar totalmente. Es renunciar a lo que has hecho y hacer un cambio total. De hecho, la palabra del Señor nos muestra que el Señor Jesús nos enseña a nosotros. Dice que cuando nosotros venimos a Él necesitamos volver a nacer. El Señor le dice a Nicodemo: si tú quieres ver el reino de Dios, ¿qué necesitas? Nacer de nuevo, ¿verdad? Volver a nacer. Pero cuando nosotros llegamos al regalo, nosotros queremos que el Señor traiga, muchas veces queremos que Él traiga un poquito de cinta y empiece a remendar acá. No, Señor, lo que yo necesito es que déme este regalito así como está. Solo necesito que me pegue acá un poquito, que esta chinita vuelva conmigo. Péguemele acá la cinta, hágame el favor. Y por acá otro remiendo. Y queremos que el Señor empiece a remendar nuestra vida. Y como no soltamos el regalo, no podemos recibir el regalo que de verdad el Señor Jesús nos da. Para recibir el regalo del Señor Jesús, hay que desprendernos del anterior. Hay que soltar el anterior. ¿Sí? ¿Usted está conmigo? Porque la palabra del Señor no dice que el Señor Jesús vino a remendarnos a nosotros. Más bien la palabra del Señor dice que si alguno en Cristo es una nueva criatura. ¿Y las cosas viejas qué pasó? Pasaron. Y todas son hechas ¿cómo? Son nuevecitas. Ahora, ¿cuál es la idea? Que para nosotros poder recibir el regalo que el Señor Jesús vino a traernos cuando Él nació en ese pesebre, como nos enseñaba el pastor el fin de semana, tú y yo necesitamos soltar aquello a lo que nos hemos aferrado tanto tiempo y dejar de esperar que el Señor remiende el regalo que ya arruinamos y dejar que el Señor nos entregue el nuevo regalo. El nuevo regalo es vida eterna. Ahora, en algunos se puede generar la pregunta: ¿y entonces al Señor no le interesa la restauración de mi familia? ¿Al Señor no le interesa sanarme? La palabra del Señor nos confirma que sí, le importa tu salud. De hecho, la palabra del Señor dice que en la cruz también el Señor agrega el regalo de una promesa de salvación, de sanidad. El regalo de promesa de sanidad para nosotros. De hecho, la palabra del Señor también dice que el Señor nos regala numerosas promesas para que nosotros seamos bendecidos y principios para que lo hagamos. También nos regala principios para ser buenos administradores y tantas cosas para toda la vida. Pero el Señor Jesús vino a la cruz ¿para qué, iglesia? Para darnos vida eterna, a perdonar tus pecados. O sea, si fueran por nuestras deudas, el Señor Jesús no hubiera ido a la cruz. ¿Estás conmigo? Si fuera por una enfermedad, no hubiera sido necesario ir a la cruz. El Señor Jesús sanó gente en el Antiguo Testamento sin necesidad de ir a la cruz. No era necesario. Cualquier tipo de necesidad material, restaurar un negocio, darnos sabiduría, todas esas cosas, el Señor las podía hacer sin necesidad de ir a la cruz. La razón por la que el Señor Jesús se hizo un hombre y vino a la cruz fue para darnos vida eterna, hacer un cambio de lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le entregamos nuestra vida vieja, todo eso, y Él nos entrega la de Él. ¿Está bien? Ahora vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Listo? Vamos a leer estos 11 versículos y le pido que usted los lea con atención conmigo. Y vamos a ver las consecuencias de este regalo. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza. ¿Y con qué más? ¿Y con qué más está leyendo conmigo? Con confianza y con qué más, con alegría, participar de la gloria de Dios. ¿Qué más dice? También nos alegramos. Oiga, léalo con atención, ¿listo? Y cargue el regalo, ahí yo lo voy a cargar por usted. Dice: también nos alegramos al enfrentar. O sea, aquí hay gente que tiene razón cuando dice que cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios, uno empieza a enloquecer. ¿Cierto que sí? ¿No?
¿Muy duro el diagnóstico? Yo digo que sí. Cuando uno empieza a conocer al Señor, uno se empieza a enloquecer de amor por el Señor. Ahora dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Usted sí ve los cambios que genera en nosotros el hecho de conocer a Jesús? Transforma cosas tan importantes como el hecho de pasar por diversas pruebas. La manera de ver las cosas es tan diferente cuando tú y yo tenemos este regalo, porque lo que el Señor Jesús hizo es el origen de todo lo demás. Es el sí de Dios. Ahora, muchas veces yo pienso en que cuántas veces a nuestra mente ha llegado el hecho de que si nosotros empezamos a caminar con Dios, ya no vamos a poder hacer un montón de cosas. Como que conocer a Dios será dejar de hacer un montón de cosas que nos parecían importantes, cuando es todo lo contrario. ¿Alguna vez a alguien le pasó eso? Pensó que si conocía a Dios su vida se iba a volver una historia muy triste. Pobre de mí. ¿Sí? No, yo voy a dejar de ser feliz. ¿Sí le pasó eso alguna vez? Ahora, cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, nos damos cuenta de que es todo lo contrario. De que muchas veces nos pasó como a Adán y Eva, que cuando el Señor les dio un jardín, fijaron toda su atención en un solo árbol, y toda su vida estaba girando alrededor de un solo árbol, y ellos sentían que ese árbol era el motivo de su obsesión, cuando el Señor les había dado todo un jardín con incontable cantidad de árboles para disfrutar. ¿Qué pasa cuando tú y yo conocemos al Señor? Nos damos cuenta de que nuestra vida de pronto giraba alrededor de un solo árbol, y cuando conocemos al Señor nos damos cuenta de que tenemos un jardín completo, lleno de diversidad y de riqueza. Ahora, cuando tú conoces a Jesús, conoces el sí de Dios. Entonces sí puedes ser feliz. Con la vida eterna vienen muchas cosas. Con la vida eterna viene la capacidad de amar de verdad. Con la vida eterna viene la paz que sobrepasa la mente. Entonces tú estás en diversos problemas y tú te sientes feliz. Es una locura. Con la vida eterna viene la bondad, la amabilidad, la gentileza, la capacidad de perdonar, el hecho de disfrutar las cosas que despreciamos muchas veces. Empezamos a valorar lo importante, a sacarle provecho a las cosas que en la vida realmente interesan. Una vez hablaba con una persona que me decía que gastó toda su vida de su juventud adulta, y cuando se dio cuenta, sus hijos se convirtieron en profesionales y no los aprovechó cuando ellos eran niños. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque somos como Adán y Eva, nos enfocamos en el árbol, ¿no? Y de pronto nuestras vidas están enfocadas en lo material, cuando hay un jardín de cosas increíbles que Dios nos ha dado y nos las perdemos. ¿Como qué? Como la niñez de un ser humano, como la niñez de un hijo. Y creo que cuando estamos conectados con el Señor, Él nos ayuda a darle importancia a las cosas que realmente son valiosas, y que no se nos escape la vida sin disfrutar del jardín entero que Dios nos ha dado. Ahora, el Señor Jesús vino para todo eso. Eso está en el regalo de la vida eterna. Por eso dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Uy, usted debería darle un aplauso al Señor por eso. Qué increíble. Es el tesoro más grande, estar lleno del amor de Dios en nuestro corazón. Por encima de un tesoro tan grande, no hay nada que lo pueda pagar. No hay nada que pueda pagar eso. Pero nosotros disfrutamos de eso cuando entendemos a qué vino el Señor Jesús, lo valioso que es. Y no lo dejamos en algo tan pequeño como que nos dé dinero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estás conmigo?
Él vino a llenar nuestro corazón con su amor, el tesoro más grande. Sigamos leyendo. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios.